Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Mi gente, sé que he estado un poco inactivo en el canal. He subido un par de videos, los cuales me han tumbado debido al copyright en YouTube, que sabemos que es muy estricto. Mi gente, hoy venimos con nueva sesión para el canal. Esta vez sobre el artista y rapero Canserbero. Para unos el mejor de la historia, para otros está dentro de su top 5, top 10. Mi gente, sin más que hablar, porque estamos hablando mucho, recuerda dar like, suscríbete, activa la campanita, te estaré dejando mi Instagram para que vayas a recomendarme qué canción quieres que haga. Sin más que hablar, mi gente, vamos con el video. Tenemos hoy a Maquiavélico de Canserbero, una de las mejores joyas que nos ha regalado este pana, mi gente, que la verdad muy duro como partió de este mundo, pero que ha dejado un legado intacto. Cuando se escucha ese piano de fondo, creo que es un piano. Cuando se escucha ese piano de fondo, o sea, esta intro es de las mejores, mi gente. Me gusta mucho, pues, como la melodía que usa. De no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar, o por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar, de meditar mirando al techo al despertar, de imaginar cualquier cosa. No ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad de ponerme a pensar, o por esas otras veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar. Podría jurar que no te recuerdo nada. Poesía pura, mi gente, poesía pura, mi gente. Para todas esas personas que están atravesando por un proceso difícil en cuanto al romance, de un amor que los ha dejado destrozado, mi gente, shout out para esas personas, les mando mucha fuerza. Es un hueco del cual es muy difícil de salir de forma inmediata, eso toma tiempo. Que yo te conozco tanto que podría recordarte quién eres por si lo olvidas. Y lo peor del caso es que de ti sé tanto que podría dictar clases intensivas de tu vida. Y lo peor del caso es que de ti sé tanto que podría dictar clases intensivas de tu vida. O sea, mi gente, llegar a un nivel de estos en una relación, un nivel de conexión súper grande, mi gente, que a la hora que tú mismo sabes, o sea, tú te haces uno está cegado en la relación, pero tú te haces una alusión a un futuro que probablemente puede suceder, porque sabemos que en esta vida es de doble sentido, lo que puede y no puede suceder. Y sabes que va a doler, mi gente. Cuando tú te aferras a una persona, sabes que te va a doler si se deja. Mi gente, el amor es muy hermoso, muy bonito, pero también tiene su lado oscuro, ¿no? Su lado destructivo. No se, no se cierren las relaciones, den lo mejor de ustedes, pero siempre hay que tener claro, mi gente, que la vida es de eso, que podemos hacer todo es enseñanza. Por eso casi sé cuánto me estás pensando. Por eso quiero saber cuándo de mí te olvidas. Y sé que como yo quisiera. Como lo dije anteriormente, alcanzar esta conexión en realidad es un paso súper gigante en una relación, súper gigante. Quieras poder solo parpadeando echar el tiempo atrás en nuestras vidas. El único detalle es que la ciencia no ha podido crear esas maquinitas del tiempo. Por eso creo que nos resulta un poquitico bien odio volver a los días en que tu cuerpo estaba convertido en río sobre el mío, dejando escapar seguidos esos orgasmitos lentos que... Mi gente, esto no se ve ahorita. Si saben de algún artista que haga este tipo de poesía, mi gente, porque en realidad no conozco a uno. Déjenme saber en los comentarios quién es ese artista. O sea, hablar de forma subjetiva de algo que es obvio. Está diciendo, cuando tu cuerpo estaba convertido en río sobre el mío, dejando escapar seguido esos orgamitos lentos. O sea,
Este pana, la verdad es que tenía un lápiz tremendo, tremendo, mi gente, y que lastimosamente me da mucha tristeza la forma en que se fue de este mundo, la forma en que partió, pero dejó un legado imborrable en la industria. Que acotarme hacían al mismo tiempo hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento. Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella. Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar. No, es maquiavélico. Es maquiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella. Cuando él usa el término maquiavélico, que sabemos que es referente a Nicolás, creo que se llama así el tipo, ese cabrón, ese Nicolás Maquiavelo, que era un tipo súper, súper agresivo, fue un líder, si mal no estoy, un líder muy impotente. Él usa el término maquiavélico, o sea, que es maquiavélico, y sabemos que según la psicología maquiavélico es una persona que es súper, súper, ¿cómo podría explicarlo? No sé cómo explicarlo. Eh, o sea, pues como cuando tiene cierto poder, la persona se cree con cierto poder que es capaz de sobrepasar por encima de las otras personas. Y creo que a esto se refiere, ¿no? Que es súper crudo cuando tú te sientas a pensar en donde solías pensar con ella, que es algo muy duro, es algo súper dañino. Déjeme saber cuál es su deducción. Meditar a solas donde tú viviste todo con ella. Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar. No, escribo solo versos tristes. En algún patético me convertiste. Releo lo que escribiste cuando éramos felices, o más o menos felices. Y sentía como mariposas lo que hoy sé que son lombrices. Y sentía como mariposas lo que sé que son lombrices. Family friendly, mi gente. Y sentía como mariposas lo que sé que son lombrices. Uno se ciega en las relaciones, mi gente. La verdad que es como uno la gallinita ciega que le llaman. Los que son colombianos saben de qué estoy hablando. Gallinita ciega, ya tú sabes. Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota. Pasan los días y apenas lo notas. La rutina es implacable. Estoy en esos tiempos en que gota a gota la mente se agota. Pasan los días y apenas lo notas. Mi gente. El mal humor te arropa y luces como un don nadie con cualquier ropa. Pero te juro que estoy harto. Hoy voy a comenzar a escapar de mi cuarto, ya estoy harto. Hoy solo quiero pensar en cosas que me hagan reír. Sí. Mi gente, duro, duro, duro. Por eso hay que darle la mano a los amigos, familiares que atraviesan este proceso, mi gente. No es algo fácil. Y sé que en estos momentos uno quiere estar solo, pero es que en realidad uno necesita como abrazos. Así que no dejes solo a tu pana, a tu amiga, a tu padre, madre, abuelo o demás, que atraviesan este tipo de situaciones, porque es que cuando se alcanza estos niveles de romance, mi gente, súper dañino. El por qué llegamos a este punto es muy difícil de decir. Cómo determinar causas de que ya no estemos aunque nos queramos así. Cómo determinar causas de que nos queremos aunque no estemos, aunque ya no estemos así, creo que. O sea, cuando ya llega el final o que ya la relación está muy deteriorada y todos, ambos empiezan a analizar qué han hecho mal. Duro. Pudo haber sido por mí, pudo haber sido por ti, pudo haber sido cualquier cosa. Pudo haber sido incluso el aleteo de una mariposa. El hecho es que nos perdimos para siempre. El hecho es que nos perdimos para siempre. El hecho es que nos perdimos para siempre, mi amor. ¡Coño! Nos perdimos. Duro, mi gente, duro cuando tú llegas a esta conclusión. La verdad es que como suena es muy desgarrador. No te recomiendo esta canción si estás en un proceso de separación o si estás ya separado y que hayas amado mucho a esa persona. Te va a doler. Duro, mi gente. O sea, cómo este tipo puede expresar lo que sienten las personas. Porque es algo común.
Es algo común sentirse así después de una relación a la cual tú amabas mucho. Duro, mi gente. Ay, el hecho es que nos perdimos para siempre. El hecho es que nos perdimos para siempre. El hecho es que nuestro amor llegó a su muerte. Es maquiavélico, meditando más solas donde tú viviste todo con ella. Como una voz que te dice que a las estrellas un dedo no puede ocultar. Es maquiavélico, meditando más solas donde... Duro, mi gente. Duro, cancerbero. Duro, mi gente. Duro, mi gente. Duro, duro. O sea, amigos, hemos llegado al final del video. ¿Qué te pareció la canción? ¿Dónde ubicas a Canserbero dentro de tu top de raperos o mejores lyricistas? ¿Dónde lo ubicas tú? ¿Qué tal te parece Maquiavélico? ¿Cuánta puntuación le das? ¿Y qué representa para ti Maquiavélico? Duro, mi gente. Mi gente, como les dije, es una sesión que quería traer desde hace mucho. Estaré trayendo, tengo la lista pues de las canciones de Canserbero que traeré, por lo menos las más icónicas y las que algunos me han pedido. Está, es épico, está Querer Querernos, está De la Vida como tragedia y comedia, está Jeremías, ¿cuál fue la otra? Stupid Love, sí, Stupid Love, también está Mundo de Piedra. Así que tenemos contenido, buen contenido, mi gente. Esperen contenido. Mi gente, sin más que hablar, recuerda dar like, suscríbete, activa la campanita. No te cuesta nada, mi gente, no te cuesta. Sin embargo, apoyas mucho, mucho, pero mucho al canal. Nos estamos viendo, mi gente. Espero verlos en el próximo video.